Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Pues bueno, qué bueno que estamos aquí. Vamos a pasar a la palabra de esta tarde, de esta noche. Y pues antes de empezar, vamos a orar. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Espíritu de Dios que Él sea el que abra nuestro corazón, el que abra nuestro entender en nuestro espíritu? Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra también, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tu enseñanza y tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestras vidas y que dé su fruto abundante. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues este mes hemos estado hablando, ¿verdad? De alguien, de una persona. Hemos estado en un tiempo de conocer más a este alguien, de experimentar también esa amistad, yo digo, esa comunión con esta persona, experimentando esos beneficios de conocer a alguien más, a más profundidad. Y esta persona se llama el Espíritu Santo. Es una persona. No hemos estado hablando de algo, sino hemos estado hablando de alguien. Hemos estado conociendo más a alguien que tiene una personalidad, que es una persona que podemos comunicarnos con Él, que podemos escucharle a Él, que podemos hablar con Él. Y hoy yo quiero compartir también acerca del Espíritu Santo, pero quiero primero ir a un contexto. Estudié o preparé este tema leyendo una historia que nos cuenta la Biblia acerca de alguien y que nos deja ver también al Espíritu Santo. Y el título que le puse a esta plática se llama La unción del Espíritu Santo es suficiente, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar un poquito a esto. Y me voy a basar en un pasaje que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, que habla acerca de una viuda, ¿sí? Pero antes de ir a ese texto, a ese pasaje, yo le quiero decir también que Jesús, cuando Él predicó, cuando Él estaba compartiendo, cuando Él enseñaba a sus discípulos, un día también hizo referencia a la historia de una viuda, ¿sí? Y con eso quiero empezar. Dice Lucas 4:25, está hablando Jesús cuando vuelve a su ciudad, a su pueblo, donde Él creció, donde lo conocía mucha gente. Él había venido de Capernaum, ¿verdad? Él había estado allí en esa sinagoga cuando le dieron el rollo de la escritura, y ¿verdad? Y él lee el pasaje de Isaías, y cuando él dice que esa escritura se ha cumplido en él, y después vuelve a Nazaret, ¿sí? Y él habla ahí en su pueblo sobre esto. Y en Lucas 4:25 quiero leer unos versículos que dice, ¿qué les está diciendo ahora? Les está contando, y dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, del profeta, ¿sí? Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, ¿sí? Jesús les estaba diciendo que en los tiempos del profeta Elías, cuando había una hambruna en toda la ciudad, en toda la tierra,
el profeta Elías fue enviado a una viuda, pero no fue enviado a una viuda de las mujeres de Israel, sino fue enviado a una viuda que vivía en otro territorio, en Sarepta, en Sidón, más al norte. Y dice aquí también, les cuenta, el verso 27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo, habla de ahora de este otro profeta, del profeta Eliseo. Dice, pero ninguno de ellos fue limpiado. Es decir, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Dice, sino Naamán el sirio. Y el verso 28, miren lo que causó esta narración de Jesús en su pueblo, en su tierra, en Nazaret. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué les pasó? Se llenaron de ira, ¿sí? Y podríamos decir, ¿por qué se enojaron? ¿Sí? Si les contó dos pasajes que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, y les dice, eso fue lo que pasó, ¿sí? Y ahí Jesús trae, digamos, en sus tiempos esa historia, ¿sí? De una viuda, la que alimentó a Elías, ¿sí? Pero no fue la única. La Biblia habla de varias ocasiones de mujeres viudas, ¿sí? Y yo quiero, este es el tema de esta noche, la historia de la viuda que describe la Biblia, pero es una viuda que nos describe ahí en Segunda de Reyes capítulo 4 y verso 1. Y yo le invito a que lo leamos este pequeño pasaje. Es un pasaje pequeño. En la Reina Valera 60, ese pasaje se llama el aceite de la viuda. Y vamos a leerlo. Yo le invito a que lo lea conmigo, si tiene su Biblia, que ojalá la haya traído. Y si no, pues si hay un vecino ahí, dígale, pues préstame tu Biblia. Vamos a leer este pequeño pasaje. Y si de plano en su fila no hay alguien que trajo Biblia, pues a lo mejor lo podemos leer aquí en la pantalla. Pero si lo tiene ahí, yo le pediría que lo leyera junto conmigo. Dice allí el verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El verso 7 dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Mire, este pasaje, en el primer versículo, ¿verdad? Nosotros vemos la imagen, ¿sí? La Biblia nos está describiendo una imagen de una situación que está pasando delante del profeta Eliseo.
Aquí podemos ver primero que había una mujer que estaba viuda y una mujer que tenía una deuda, ¿verdad? Que al parecer ella, o no sé si su esposo o junto con ella habían decidido, pero había una deuda, ¿sí? Y de repente viene el acreedor, ¿sí? Es decir, a quien se le debía, y reclamaba que se le pagara, pero la viuda no tenía, ¿verdad?, para pagar, no podía pagar. Entonces el acreedor lo que exigía, fíjense lo que exigía, que le diera a sus hijos. Y también le dice, ¿para qué quiere a sus hijos? ¿Los quiere para siervos o para esclavos? Entonces le está diciendo este acreedor a esta mujer: si tú no tienes con qué pagarme, págame con tus hijos. Serán buenos esclavos, trabajarán para mí, ¿sí? Y entonces este acreedor ahora ya no le interesaba, pues a lo mejor le prestó dinero, no sé qué le prestó, pero ahora lo que le interesaba no era tanto eso, sino le interesaban sus hijos, porque él pensaba que con eso podría saldar la deuda con sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos? Yo tengo 2 hijos, ¿no? Imagínense que un acreedor le diga: oye, pues ¿no tienes para pagarme? Pues dame a tus hijos. ¿Qué le dirían? Pues que no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera es comparable eso. Ahora, entonces, esa es la escena. Hay una mujer que es viuda, que tiene una deuda, el acreedor viene. Ahora, ¿quién es un acreedor? ¿O qué es un acreedor? ¿O quién es un acreedor? ¿Sí? ¿Alguien tiene un acreedor? Pues los que debemos algo, ¿verdad? Por lo menos económicamente, si tú le debes al Coppel o a quien sea, pues tienes un acreedor, ¿no? Tienes una deuda que si no la pagas, ¿qué va a pasar? Pues te va a venir a cobrar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate, un acreedor es alguien, puede ser una persona, puede ser física, puede ser jurídica, que legítimamente está autorizada y tiene derecho a exigir el pago o que se le cumpla la obligación que ha contraído con anterioridad, y que no le importa si alguien se quedó sin tener para pagar. Eso no quiere decir que se quita el derecho de cobrar, ¿sí? Tú le puedes decir al banco: de veras que no tengo. Te dice: bueno, pues entonces no te cobro. ¿O sí? Pues no, ¿verdad? O sea, te cobra, es un acreedor, es lo que está allí. Entonces, yo quiero que, ahora, a veces nosotros solamente asociamos que la deuda es económica y que el acreedor también solamente cobra el dinero. Yo una ocasión escuché esto, que, por ejemplo, que el adulterio es como si compraras con tarjeta de crédito. Tú dirás: ¿cómo es eso? Pues dicen que puedes disfrutar ahora, pero pagas después. O sea, no te salvas. Es algo que va a venir, es un algo que puede disfrutar ahora, pero después se paga, ¿sí? Proverbios habla de eso también. Muy bien, ahora vamos a ver esto. Quiero que me ponga atención aquí en estos puntos. Estamos en el versículo 1 de este pasaje. Fíjese, ¿quién es una viuda? ¿O qué es una viuda? ¿Quién es una viuda? ¿Qué mujer es viuda? ¿La que qué? La que no tiene esposo, ¿verdad? Pero que tuvo un esposo, ¿verdad? La que nunca ha tenido un esposo, pues no puede ser viuda, ¿sí? Si no puede ser viuda solo aquella que ¿qué? Que ha tenido un esposo, ¿sí? Que ha tenido un esposo, y ese esposo, pues digamos en este caso, se va, se muere, ¿sí? Fíjese, un día Jesús que estaba enseñándole a sus discípulos varias cosas, y
un día les estaba enseñando acerca del ayuno. Y algunos le vinieron a preguntar a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? En Mateo 9:15, fíjense lo que dice aquí Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto, que dice ahí una palabrita, en tanto que ¿qué? Que quién, que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, ¿qué le va a pasar al esposo? Le será ¿qué? Quitado. Y entonces ayunarán. Él estaba diciendo: mira, ellos no ayunan porque el esposo, el novio está con ellos. Pero un día el esposo le será quitado, ya no estará más. Y entonces van a ayunar. Entonces, si a alguien le quitan el esposo, ¿cómo queda? Viuda. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan del esposo y de la esposa, o del novio y de la novia, ¿sí? Solo voy a leer uno. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? ¿Quién es la esposa de la que habla aquí? La iglesia. ¿Sí? Ok. Ahora déjenme hablar un poquito de los hijos. La esposa estaba viuda. ¿Qué estado tenían los hijos? Huérfanos, ¿sí? Los hijos estaban huérfanos, no tenían papá, ¿sí? No estaba el padre, solamente tenían la mamá y eran huérfanos. Entonces los hijos estaban huérfanos de padre. No estaba allí, no estaba más allí, ¿sí? Ahora, yo conecto esta parte con lo que hemos estado hablando acerca de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, que nos habla acerca del Espíritu Santo. Fíjense, un día Jesús les empieza a enseñar también otra vez a Jesús, y les dice: me voy a ir de ustedes, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y ellos se empiezan, dice la palabra, que se turbaron en su corazón. Dijeron: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos dices eso? Y un día está hablando con los discípulos, y Felipe, que era uno de ellos, le hace una pregunta que encontramos ahí en Juan 14:7. Jesús le dice: si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en dónde? En mí. ¿Sí? Esa es una afirmación de Jesús. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el verso 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Sí? De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué estaba diciendo Jesús? El Padre está en mí y yo me voy a ir. ¿Sí? La condición en que Jesús vino, dice Gálatas, que fue hecho carne como hombre, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Y Jesucristo les estaba diciendo: yo me voy a ir, yo tengo que dejarlos.
pero les conviene que yo me vaya. Y les dijo: por el momento no, donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Sí? Y él les dijo: yo voy con el Padre. Y Felipe le dice: pues muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: oye, tú me has visto, has estado aquí, y yo te quiero decir que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, pero ahora yo me tengo que ir. Entonces él les estaba diciendo: como el Padre está en mí y yo regreso al Padre, ustedes no tendrán esto. Y por eso acá en el verso, en el Evangelio de Juan, más adelantito, en el verso 17, Juan 14, 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y sabes qué dice el verso 18? Dice esto: no os dejaré huérfanos. ¿Sí? No los dejaré huérfanos. Había una viuda que le fue quitado el esposo. Había unos hijos que no tenían un padre. Jesús después les enseña a sus discípulos que el Padre estaba en él, que él tenía que ir al Padre. Alguien le pregunta: pero muéstranos al Padre. Dijo: tú has visto al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y le siguen preguntando y Jesús les dice: pero no los dejaré huérfanos. ¿Y cómo es la manera que no deja huérfanos Jesús? Que dice: ¿yo qué? Les enviaré ¿a quién? A otro consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de ese contexto de la viuda, una mujer que tenía a sus hijos huérfanos, que su esposo le había sido quitado por alguna razón, y que ahora un acreedor quería llevarse a sus hijos y ella no tenía con qué pagar esa deuda. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de las viudas? Voy a leer 3 versículos. Lo que dice la palabra acerca de las viudas es esto: Salmo 68, 5. Es un salmo que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo: que Dios es padre de huérfanos y es defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Deuteronomio 10, verso 18 dice que Dios es el que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y una de las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando iban saliendo está en Éxodo 22, 22, y dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Delante de Dios, Dios deja claro que Él va a proteger a los huérfanos y va a defender a las viudas. Él dice que hará justicia a la viuda y al huérfano. Y Él manda también que no se aflija a ninguna viuda y a ningún huérfano. ¿Sí va conmigo ahí? Bueno, ahora bien, ahora sigue, verso 2, avanzamos al verso 2. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Sí? Y esa misma pregunta sigue siendo válida para hoy. Si yo le pregunto a usted: ¿qué tienes en casa? Pues a lo mejor alguien me va a decir: pues 3 pantallas, ¿no? O 5, no sé cuántas tenga usted. 2 todavía debo, la una la acabo de pagar, ¿no? Tengo, no sé, 20 pares de zapatos, tengo, no sé, lo que usted tiene en casa. Y esta mujer le dijo al profeta: ¿qué quieres que yo haga? Yo te pregunto, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dijo: no tengo nada, no tengo ninguna cosa. Le dijo: pero tengo algo.
tengo una vasija. ¿De qué? De aceite. ¿Sí? En la Biblia vamos a encontrar que el aceite es una analogía, es una figura ¿de quién? Del Espíritu. ¿Sí? Cuando leemos también incluso Santiago 5, cuando dice que si alguno está enfermo, venga a los ancianos, oren, y dice, y si pueden, únjalo ¿con qué? Con aceite. ¿Sí? El profeta Samuel ungió a Saúl ¿con qué? Con aceite. Y luego fue con David, ¿y qué hizo? Lo ungió ¿con qué? Con aceite. ¿Sí? Y dice que cuando Saúl fue ungido con aceite, al igual que David, dice que el Espíritu vino sobre ellos. La historia de Saúl es otra, porque él no supo conservar la unción. Pero ¿sabes cómo enfrentó David a Goliat? Si leemos el verso 16, el capítulo 16 de Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta que ¿sabes cómo es que David fue y venció a Goliat? Cuando yo leo eso, ¿sabes por qué? Porque antes de ir a la guerra, él fue ungido. Él estaba ungido. Lo había ungido previamente el profeta Samuel. ¿Sí? Y por eso él no necesitó la armadura. No necesitó la armadura física, no necesitó la espada, el escudo, el casco, porque ni podía. Y yo veo que David por eso dice: tú vienes conmigo con jabalina, con escudo, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y daré tu carne hoy y te cortaré la cabeza. ¿Sí? Y eso es lo que dice. Entonces fíjate, esta viuda veía que no tenía nada, estaba desamparada. Ella creía que no tenía nada de valor que pudiera dar a cambio por esa deuda. Y yo creo que muchas veces la mayor pobreza es cuando uno no puede ver lo que uno tiene. ¿Sí? Cuando uno no le da valor a lo que tiene. Y el profeta se dio cuenta que lo que tenía la viuda era más que suficiente. Dijo: está bien, no tienes nada, pero tienes una vasija de aceite. Ya la hicimos, ya la hiciste. Eso es suficiente. Con eso será suficiente para que salgas tú adelante. Y ¿sabes qué dice la palabra? Hechos 1:8: pero recibirás poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le estaba diciendo que ese poder que iba a venir no era algo material, sino iba a venir una unción del Espíritu Santo que nos da poder. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo esta mujer? En los versos 3 y 4 yo veo claramente estas cosas. Que esta mujer actuó en fe, en confianza, en obediencia. Ella pudo buscar intimidad, incluso con sus hijos, comunión, una comunicación en familia. Fíjate lo que dice aquí, verso 3: y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y a lo mejor ella pensó, dijo: o sea, que tengo que juntar muchas vasijas y luego voy a vender las vasijas. No, pues voy a juntar muchas. Pero fíjate que ella estaba escuchando. Aquí ella todavía no hace nada, solo está escuchando. Aquí solamente está escuchando al profeta y le está diciendo eso. El verso 4 es lo que yo veo que ella hace. ¿Sí? Dice, todavía, perdón, en el verso 4 ella no está haciendo nada. Solamente está escuchando y está creyendo. Porque el profeta le dijo: y luego entras, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y lo que yo veo aquí es que esta mujer obedeció al profeta, a la voz que el profeta le dijo, a la palabra. Y entonces juntó a sus hijos y les dijo: ¿sabes qué? Dios ha dicho que nos juntemos, que oremos, que nos encerremos en casa,
que pidamos vasijas. Y dice, me ha dicho el profeta que nosotros vamos a vertir aceite sobre esas vasijas y se llenarán. Y lo creyeron. Ahí todavía no hace nada. Fíjate, hasta el verso 5 yo veo que esta mujer creyó y obedeció. El verso 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite, ¿sí? Y allí, ahora sí, ella está haciendo lo que le había dicho el profeta. Ahí ahora él estaba creyendo, ella estaba creyendo junto con sus hijos. Estaba haciendo lo que había escuchado del profeta, de la palabra que le había dicho el profeta. Y dijo, ahora sí, ya nos hemos encerrado, hemos orado, hemos pedido a Dios, hemos escuchado la voz de Dios y ahora lo vamos a hacer. Y esto es lo que para mí, yo quiero compartirles esto. Hemos escuchado muchas profecías, hemos escuchado palabra para nosotros, para nuestra familia, para esta iglesia, para nuestro país. Pero así como esta viuda, si lo creemos, tenemos que entonces hacer, tenemos entonces que ir, tenemos entonces que encerrarnos, juntarnos, orar y después ponerlo en práctica, hacerlo. Esta mujer hizo eso y obedeció. Y no preguntó, no dudó, simplemente creyó, obedeció. Y dice ahí la palabra que en su casa dice, y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y veía como una vasija se llenaba de eso poco que ella pensó que era poco. Llenaba una vasija, le traían otra, volvía a vertir, volvía a llenar. Pero ¿qué quiere decir eso para nosotros? Para mí está diciendo, ¿sabes cuáles son las vasijas de las que está hablando? Son los corazones. Son corazones de personas que de lo que hemos recibido, de lo que Dios nos ha dado, de la unción que ha puesto, nosotros tenemos que vertir eso. Tenemos que llenar esos corazones, tenemos que vertir esas vasijas. Tenemos que ir y tocar la puerta, como dijo, ve con tus vecinos y toca. En mi vida propia yo viví eso exactamente. Por muchos años mi vecino tocó mi puerta y me dijo, ven al grupo en casa. Siempre iba y tocaba y me decía, ven. La verdad es que nunca fui yo directamente a esa casa, pero eso no quiere decir que mi corazón Dios no tocó y puso una gota de su aceite. Porque después con el paso del tiempo no solamente fui a más de una, sino yo abrí mi casa. Yo abrí mi casa para más personas, como muchos de los que están aquí. Muchos tienen su casa abierta y lo que están haciendo es vertiendo, derramando de lo que han recibido, de ese aceite en el corazón de las personas. Fíjate, si hay corazones dispuestos a ser llenos, siempre habrá aceite, habrá unción. El Espíritu Santo está dispuesto a llenar corazones. Fíjate que el acreedor quería llevarlos a esclavitud a sus hijos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos librar a este país? ¿Cómo podemos librar a esta ciudad? ¿Cómo podemos librar a muchas familias del acreedor que quiere llevárselos a esclavitud otra vez? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacerlo si nosotros damos de lo que tenemos en casa. ¿Sabes qué tienes en casa? Tú tienes al Espíritu Santo. Tú tienes la palabra. Tenemos la palabra de Dios. Y sabes que eso puede librarlos de la esclavitud. Y nosotros tenemos que estar dispuestos.
Esa mujer le dijo: pues es que no tengo nada en casa, no tengo nada que dar, no tengo nada con que pagar, pero solo tengo una vasija de aceite. ¿Y sabes qué tienes? Tienes el poder del Espíritu Santo en ti, en tu vida, en tu corazón. Y estamos llamados a vertir eso en las vasijas que lo están necesitando. Dice que la creación gime. Y tú dirás: pero no he escuchado un gemir. Sabes, yo lo que entiendo del gemir, cuando yo veo noticias y que pasan, ¿cuántos abortos hubo en esta ciudad el año pasado? ¿Cuánta injusticia sigue pasando? ¿Cuántas leyes se han declarado o se han implementado que van totalmente en contra de los principios de Dios? ¿Cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres arrastrados a cadenas de esclavitud? Ese es el gemir de la creación. Pero dice la palabra que la misma creación está esperando ¿qué? La manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios, de nosotros. Y está esperando esa manifestación. También Jesús la enseña en el capítulo 14. Dijo: yo me manifestaré a ustedes. Y también le preguntaron: ¿cómo te manifestarás a nosotros y a los del mundo no? Y Jesús le dijo: pues porque los del mundo no me conocen, pero ustedes sí me conocen. Y yo vendré a ti, y vendrá mi Padre, y moraré con ustedes, y me manifestaré en ustedes. Y esa es la manifestación del Espíritu de Dios, cuando hacemos estos como esta mujer. Así es que yo te invito a que vayas, no por una vasija, sino por muchas vasijas. Que vayas y, como dijo, ¿a dónde tengo que ir? Dice: pues ve con tus vecinos. Para no ir tan lejos, pues ve con tus vecinos. ¿Sabes dónde? Tus vecinos no son solamente los que viven junto a tu casa. En tu trabajo, a lo mejor haces algo y te sientas ahí y tienes un vecino enfrente, otro atrás, uno adelante. En tu escuela también. Donde quiera que vayamos tenemos vecinos, un prójimo, el que está allí. Yo quiero ir cerrando. El verso 6 dice esto: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros no encontramos vasijas? Dice aquí: entonces cesó el aceite. Ya no hubo aceite, porque se acabaron las vasijas. Y yo creo que hay suficientes vasijas para ser llenadas. Hay muchas vasijas que tenemos que traerlas para que sean llenas de esa unción, de ese aceite. Y tú y yo a veces pensamos: es que si tuviéramos, es que si hubiera. ¿Sabes? Le dijo a la mujer: ¿qué tienes en casa? No, yo no tengo nada. Es que si yo estuviera. Y sabes, nos estamos a veces deteniendo porque pensamos que no lo podemos hacer, porque pensamos en las cosas que no tenemos. Estamos pensando en que si yo tuviera, y si yo iría, pero si yo supiera esto, y ¿sabes lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes la palabra? ¿Tienes el Espíritu? Por eso para mí yo le puse esta palabra: la unción del Espíritu Santo es más que suficiente. Tenemos que ir, tenemos que dar esos pasos, ¿sí? Tenemos que ver que nosotros somos también un canal que fluye y que derrama del aceite en las vasijas. Fíjate, Isaías 10:27, con este y otro versículo termino. Isaías 10:27 está hablando de una situación que el pueblo de Israel había vivido por muchos años, que habían sido dominados, los habían puesto como esclavos de los sirios, y venía otra vez un ejército muy grande. Y entonces Isaías
está hablando al pueblo y les dice esto, Isaías 10:27. Fíjate lo que dice Isaías 10:27. Dice: acontecerá en aquel tiempo. Estaba hablando de los tiempos que vendrían, de los tiempos futuros. Dice: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, el que te aplasta, el que te oprime, y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? De la unción. Porque la unción da libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Y dice Isaías que ese yugo se pudrirá. ¿Sí? El yugo es el que oprime, el que somete. Pero dice que la unción va a podrir ese yugo. Y cuando nosotros estamos dispuestos a derramar de esa unción, lo que estamos ayudando es a quitar los yugos de esclavitud. Y aunque venga el acreedor, ¿sabes cómo te deja en paz un acreedor? Cuando le pagas. ¿Sabes qué dice Efesios? ¿Qué dice Gálatas? ¿Quién vino a pagar nuestras deudas? Jesús. Y dice que Él nos ha hecho libres, que Él ha pagado todas nuestras deudas y que no tenemos más acreedor. Y cuando venga el acreedor, tú le puedes decir: mi deuda fue pagada en la cruz. Mi deuda fue pagada en la cruz. La sangre de Cristo me ha librado de eso. No tengo más deudas contigo. Soy un hombre libre. Y además tengo el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos. Y con eso termino. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Y yo le invito a que le pidamos al Señor. Muchas veces tenemos un pensamiento como de viuda, ¿sí? De decir: no tengo nada. No, esa es una mentira del enemigo. Yo te quiero decir que tenemos el poder del Espíritu Santo, porque Él dijo: recibirán poder de lo alto, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los rincones de la tierra. Porque yo estaré con ustedes, porque no los dejaré huérfanos, porque el Espíritu les enseñará todas las cosas. El Espíritu ha de convencer al mundo de justicia, de juicio. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, que tú nos has dado la victoria, que tú has pagado nuestras deudas, Señor, que el acreedor no tiene derecho sobre nosotros, ni sobre nuestra familia, ni sobre nuestra nación, Señor, porque las deudas han sido pagadas. Tú pagaste nuestras deudas. No hay deuda más por pagar, porque tú la pagaste completamente en la cruz. Consumado fue, Señor, en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 22:17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que me oya diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, gracias, Señor. Yo sé, Señor, que tú has derramado en nuestro corazón como una vasija que será vertida en muchas más, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si alguien ha venido por primera vez, yo le invito a que pueda recibir a Jesucristo y que sea su corazón llena de esa unción. Allá atrás tenemos un lugar y le esperamos allí. Que Dios les bendiga.